Muy bien, jóvenes, esta es la parte 2. Vamos a hacer los siguientes ejercicios. Va a ser el ejercicio 35 de la guía, página 355. El ejercicio 35 de la guía me dice lo siguiente. Se dispara una flecha verticalmente hacia arriba con una velocidad de 60 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo le llevará regresar a su punto de lanzamiento? Entonces, hago otra vez el dibujito. Y aquí está la flecha, se lanza verticalmente hacia arriba, alcanza una altura máxima y después empieza a descender y va a llegar al punto de lanzamiento. Me pide todo el tiempo de toda la trayectoria. ¿Ok? Este ejercicio lo podemos simplificar de forma fácil si calculamos el tiempo de subida. El tiempo de subida es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Y como me pide de todo el trayecto desde que pasa... Desde que regresa al punto de lanzamiento, el tiempo total va a ser el doble del tiempo de subida. ¿Ok? Entonces, otra vez, el tiempo total va a ser el doble del tiempo de subida. Entonces, si yo calculo el tiempo de subida, nada más lo multiplico por 2 y ese va a ser el tiempo total. El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial entre g. Sustituyo valores y me va a dar que el tiempo de subida es igual a 6. Es decir, que el tiempo total es igual a 12 segundos. ¿Ok? Y ya quedó. ¿Sale? Ya no hay que hacer más. Lo puedes hacer por tiro vertical, pero te vas a tardar más ahí con las fórmulas. Es más fácil atacarlo por este enfoque. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, como último, se resolvió el ejercicio anterior de esa forma debido a que nos pedían el tiempo en el cual regresa a su punto de lanzamiento. Solamente en esos casos se puede hacer así. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 36 de la guía. El ejercicio 36 de la guía dice: un balón es pateado verticalmente hacia arriba y tarda 4 segundos en regresar al lugar donde se lanzó. ¿Cuál es la velocidad con la que salió el balón? Entonces, otra vez, me están dando el tiempo total. Otra vez, debido a que tengo este mismo sistema del ejercicio anterior, yo puedo usar el enfoque de caída libre. Me están dando el tiempo total, que es 4 segundos. ¿Ok? Si este es el tiempo total de 4 segundos, entonces, ¿cuánto vale el tiempo de subida? El tiempo de subida es la mitad, vale 2 segundos. Ahora, de la fórmula de tiempo de subida, voy a despejar la velocidad inicial. La velocidad inicial está aquí y está dividiendo entre g. Como yo quiero velocidad inicial, ¿qué va a pasar? Está dividiendo, va a pasar multiplicando. Es decir, que la velocidad inicial va a ser igual a g por el tiempo de subida. Ahora, como g vale 10 y el tiempo de subida vale 2, 10 por 2 me va a dar 20. Es decir, que la velocidad inicial con la que se lanzó el balón es de 20 metros sobre segundo. Muy bien, ¿ok? Entonces, se puede hacer este enfoque de tiempo de subida siempre y cuando nos diga el ejercicio que el objeto regresa al mismo punto de lanzamiento. Solamente en esos casos, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 11 del cuaderno. El ejercicio 11 del cuaderno me dice lo siguiente. Me dice, las dejen aquí. Dice, un proyectil se dispara con una velocidad. Se dispara con una velocidad de 80 metros sobre segundo y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? Entonces, otra vez, siempre que pueda, hago el dibujito, ¿ok? De la situación. Y me está pidiendo la altura máxima, es decir, Hmax. ¿Qué datos conozco? Me dan la gravedad de 10. Me están diciendo que la velocidad inicial es de igual a 80 y que el ángulo θ es igual a 30 grados. ¿Ok? Como me están pidiendo altura máxima y como me están dando un ángulo de lanzamiento, en automático se convierte en tiro parabólico. La fórmula para calcular la altura máxima en tiro parabólico es la siguiente. ¿Ok? Y esta es la fórmula. H máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado entre 2g. ¿Ok? La velocidad inicial vale 80, 80 al cuadrado. Seno del ángulo, θ vale 30,
seno de 30 grados y esto al cuadrado. Así se pone, ¿ok? No vayan a elevar al cuadrado el 30, sino que el seno de 30 se eleva al cuadrado. Entre 2 veces g, y g vale 10. 8 por 8 da 64. Como aquí tengo un 0 y está elevado al cuadrado, la potencia me dice el número de ceros que ponga. Aquí tengo un 0, me está diciendo que está elevado al cuadrado, entonces pongo 2 ceros. Es decir, 80 por 80 es 6400. El seno de 30 grados, usando la tablita, se van a dar cuenta que es un medio. Y este un medio está elevado al cuadrado. 2 por 10 va a dar 20. ¿Ok? Este 0 que está aquí con el 0 de acá se cancela. 640 entre 2, 320. Un medio al cuadrado, 1 por 1 da 1. 2 por 2, 4. 320 por 1, 320. Entre 4 te va a dar 80 metros. Es decir, que la altura máxima, aquí me faltó ponerle Hmax. Dejen ponerlo. Hmax. Altura máxima es igual a 80 metros. Es decir, la respuesta correcta es el inciso A. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio 12 del cuaderno. El ejercicio 12 del cuaderno me dice: un proyectil se dispara con una rapidez de 80 y forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Cuáles son los valores de la altura máxima y su alcance horizontal? Y otra vez me dice, considera g igual a 10. Entonces, aquí ya no hice el dibujito, puedes hacer nuevamente el dibujito, y aquí lo voy a hacer de una forma más rápida. Pongo los datos que me dan. El ángulo, muy importante respecto a la horizontal. Me están pidiendo h máxima y el alcance horizontal. El alcance horizontal es la x. Usando la misma fórmula que el ejercicio anterior, h máxima es igual a esta expresión. Sustituyo 80 al cuadrado, seno de 45 grados al cuadrado entre 2 por 10. Se los dejo que ustedes hagan el desarrollo de esta operación y van a llegar a que el resultado es 160 metros. Checan en su cuaderno y se van a dar cuenta que la única que tiene h máxima igual a 160 es el inciso C. Es decir, ya no es necesario calcular el alcance horizontal, y eso ya está de más. Pero si quisieras calcular el alcance horizontal, pues aquí está la fórmula del alcance horizontal. Aquí muy importante, acá el 2 no va, y aquí es el seno de 2 veces el ángulo. Sustituyes valores, como θ vale 45, 2 por 45 va a dar 90. ¿Ok? Siempre que haces las operaciones te da que es 640 metros. Es decir, vuelves a reconfirmar que la respuesta correcta es el inciso C del 12. Pero otra vez, esto ya no es necesario porque con el primer dato ya te das cuenta cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Muy importante en eso. Eso es bien importante en un examen para ahorrar tiempo en los cálculos. ¿Sale? No es necesario calcular todo porque no te van a evaluar las hojas de respuesta. Bueno, no te van a evaluar los procedimientos. Lo que te van a evaluar son las respuestas finales que pongas en tu examen. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a pasar con el siguiente tema, que es la unidad 2, fuerzas, leyes de Newton y ley de la gravitación universal. Aquí vamos a empezar a ver en esta sesión lo de fuerzas y leyes de Newton. Primero, ¿qué es una fuerza? La fuerza lo vemos que es el factor que altera el movimiento de un cuerpo. Es decir, para que un cuerpo se mueva, yo debo de aplicarle una fuerza externa, un empujón, una alteración, ¿ok? Ya más adelante en física, ya más en cursos más avanzados, nos damos cuenta que la fuerza es una interacción. Pero para nosotros, la fuerza la vamos a considerar que es la que ocasiona el cambio de movimiento en los cuerpos. Ejemplo, esta caja está en reposo. Para que se mueva, yo debo de aplicarle una fuerza. Imaginen que esta flechita es una cuerda que sujeto al bloque, y aquí con mi mano estoy jalando la cuerda. Al momento que jalo la cuerda, este bloque se va a empezar a mover. La fuerza que estoy aplicando con mi mano se le llama fuerza de tensión debido a la cuerda. Y debido a la presencia de esa fuerza, es por el que el bloque se mueve. ¿Ok? ¿Sale? Pero algo muy importante. La fuerza es una cantidad vectorial. ¿Se acuerdan de la primera sesión? Dijimos que un vector es una cantidad que tiene magnitud, es decir, un número y una dirección. ¿Ok? Normalmente,
los vectores los representamos mediante unas flechas que parten del origen. ¿Ok? ¿Sale? Nada más dejen aquí acomodar un poco porque el celular se desenfoca. Ok, ya está. Muy bien, entonces, siempre lo dibujamos a partir del origen. Dibujo esta flecha. ¿Ok? Hasta donde termina el vector. Ahora, aquí está el ángulo θ. Y lo que mide esta flecha se le llama magnitud. Aquí le puse magnitud de F. ¿Ok? Si se fijan, se me forma un triángulo rectángulo, en el cual redibujé acá. El cateto adyacente de este ángulo θ va a ser X, Fx. Y el cateto opuesto a este ángulo va a ser Fy. Muy importante que identifiquemos esas dos cantidades, Fx y Fy. Otra parte, los vectores los podemos escribir en forma polar o en forma rectangular. Vamos a decir que un vector está en forma polar cuando nos dan la magnitud y el ángulo. Recuerden, cuando vean la F sin la flechita es magnitud. Y muy importante, para saber qué es una cantidad vectorial, normalmente se pone la letra y arribita una flechita para indicar que es un vector. Entonces, cuando me dan el vector con esta representación, con la magnitud y el ángulo, está en forma polar. Ahora, hay otra forma que se le llama forma rectangular. Y la forma rectangular es cuando me dan Fx y Fy. Y esto que está aquí viene siendo como un punto en el plano cartesiano. Un punto. ¿Sale? Como en el plano cartesiano. Fx, la coordenada en X, Fy, la coordenada en Y. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bien importante que identifiquen estas dos representaciones, forma polar y forma rectangular. Ahora, ¿cómo calculo la magnitud de una fuerza? La magnitud de una fuerza, como les dije, es la hipotenusa. Usando Pitágoras, llego a esta relación, que la magnitud F es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Muy importante, magnitud de una fuerza. Ahora, si me piden las componentes de F, que son como las componentes de la velocidad en tiro parabólico, si se fijan, están aquí. Fx va a ser igual a la magnitud F por el coseno de θ. Fy va a ser la magnitud de F por el seno de θ. Ahora, si me piden la dirección me la da el ángulo. Tangente de θ es igual a la coca. Si uso en ese triángulo rectángulo tangente de θ igual a coca, CO es cateto opuesto, CA cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Fy. Cateto adyacente, Fx. Y aplico, si yo quisiera conocer el ángulo θ, debo aplicar la función inversa de la tangente, que se representa así, tangente inversa. Es decir, que el ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa de Fy entre Fx. ¿Sale? Muy bien. El siguiente, superposición de fuerzas. Vamos a ver este pequeño subtemita. Superposición de fuerzas se refiere cuando en un sistema actúan varias fuerzas de manera simultánea. ¿Ok? Ok, superposición de fuerzas otra vez. Se refiere cuando en un sistema están actuando varias fuerzas de forma simultánea. Y para simplificar el ejercicio, hagan de cuenta que todas estas tres fuerzas, en este ejemplo, que está en este bloque, esas tres fuerzas yo las puedo quitar y solamente poner una. Y esa única fuerza se le llama fuerza resultante, que se representa con la letra R. Es decir, que R va a ser igual a la suma vectorial de F1 más F2 más F3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, este vector R, que es el vector resultante, también lo puedo poner en forma rectangular. Rx, Ry. ¿Quién va a ser Rx y quién va a ser Ry? Rx va a ser la suma de las componentes en X de todas las fuerzas. F1x más F2x más F3x. Y así sucesivamente. Ry igual a F1y más F2y más F3y y así sucesivamente. Magnitud de una fuerza. Más bien, la magnitud de la fuerza resultante. Igual, la magnitud de la fuerza resultante va a ser R. Recuerden que R sin el vectorcito indica magnitud del vector. La magnitud de R va a ser igual a la raíz de
Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Es decir, de la misma forma que si fuera una fuerza normalita. La dirección de R igual tangente inversa de Ry entre Rx. Eso me va a permitir conocer θ. Es decir, con estos dos valores, R, la magnitud de R y θ, yo puedo representar el vector en forma polar. ¿Ok? Aquí les dejo esta actividad de los ejercicios que van a hacer una vez que terminemos la sesión de hoy. Van a ser del cuaderno del 7 al 24, de la guía del 26 al 42, aquí están las páginas, y de la guía del 1 al 20, páginas 370, 372. ¿Ok? Ahora sí, entramos con las leyes de Newton. La primera ley dice, todo cuerpo con rapidez constante o reposo conserva ese estado a menos que haya una fuerza externa que lo modifique. Como al inicio de este video les expliqué, ¿verdad? Para que un cuerpo se mueva, debo de aplicarle una fuerza externa. Pero aquí ya lo generalizamos. Por ejemplo, aquí esta cajita va a seguir en reposo, así como está, a menos de que yo llegue con una fuerza externa, ya sea empujándolo o jalándolo, para que cambie su movimiento. O también un cuerpo en rapidez constante va a seguir con rapidez constante. Imaginemos un tren. Un tren normalmente se mueve a rapidez constante. O cuando ustedes van a patinar sobre hielo, también se mueven a rapidez constante. Eso es bien particular porque es donde se confunden a veces los estudiantes. Es decir, imagínense que ustedes van en un tren, van viajando a rapidez constante. No sé si han visto en las películas que ustedes se ven a las personas que están comiendo dentro del tren, están tomándose su vinito en una mesa. Si ustedes cierran las ventanas del tren y hacen que no se escuche nada de lo de afuera, ustedes no serían capaces de identificar si el tren se está moviendo o no. Es decir, llega un momento de que ustedes pierden la noción del movimiento y eso se debe a que se mueven a rapidez constante. ¿Ok? En cambio, cuando ustedes van en un camión, por ejemplo, en un camión urbano aquí de León, cuando ustedes van en la oruga, o bueno, no tanto en la oruga, cuando ustedes van en una auxiliar o en una alimentadora y el chofer aprieta el acelerador, o bueno, aumenta la velocidad, ustedes luego sienten el jalón. Ese jalón, ustedes que experimentan ese jalón, se dan cuenta de que se están moviendo, ¿ok? Y aparte de ese jalón les permite saber que no se están moviendo a velocidad constante, sino que existe una aceleración, ¿ok? Vean esos dos casos. No es lo mismo viajar en el tren a rapidez constante que viajar en el camión, en una alimentadora o auxiliar. Muy bien. La segunda ley dice, suma de fuerzas en un sistema, la suma vectorial tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y aquí les pongo unas flechitas para indicar que son vectores. Pero, por la superposición de fuerzas, si ustedes hacen la suma de fuerzas, ustedes pueden representar esta misma segunda ley como esta. Fn igual a ma, donde Fn se le llama fuerza neta. M es la masa y A es la aceleración. Es la que nos enseñaron desde la secundaria. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero esa fuerza es la fuerza resultante, la fuerza neta, fuerza total. ¿Ok? Fuerza igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley. Y y las unidades de las fuerzas son los newtons. ¿Ok? Aquí muy importante, newtons. Recuerden, la masa se debe medir en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Un newton equivale a lo siguiente, 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver que hay diferentes tipos de fuerzas. La primera fuerza que nos enseñan a calcular es la fuerza del peso. Las dejen aquí, ahí está. Yo creo que así se ve bien. La fuerza del peso. La fuerza del peso la vamos a denotar con la letra W. La fuerza del peso, imaginemos que aquí tenemos un bloque con una cierta masa. La fuerza del peso, como son vectores, debo de representarlo por flechitas. La fuerza del peso siempre va hacia abajo. ¿Ok? Y W va a ser igual a la masa por la gravedad. Aquí, muy importante, siempre hacia abajo. Y vamos a redondear a que G es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado.
Es decir, que el peso es igual a la masa por la gravedad. La siguiente fuerza que nos enseñan es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Y aquí les pongo un caso. Imaginemos que tenemos este bloque. Y mediante una cuerda, yo le aplico una fuerza F y hago que se mueva a la derecha. Debido a que el cuerpo se mueve hacia la derecha, debe existir la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Como el bloque se mueve a la derecha, la fricción debe actuar en sentido contrario, es decir, a la dirección izquierda. Y esta fuerza de fricción siempre es paralela a la superficie de contacto, ¿ok? Vean que este vectorcito es paralelo al suelo, ¿ok? Muy importante eso. Esa fuerza de fricción aparece debido a las rugosidades que hay en los suelos, ¿ok? No es lo mismo mover el bloque sobre hielo que mover el bloque sobre arena, ¿no? O sobre lodo. Eso se debe a la fuerza de fricción. La siguiente fuerza es la fuerza normal. Y la fuerza normal es la fuerza que actúa de forma perpendicular a la superficie. Y siempre existe cuando hay dos superficies en contacto. ¿Ok? Siempre que haya dos superficies en contacto va a aparecer la fuerza normal. Y siempre actúa perpendicular a la superficie y hacia arriba. Y aquí les pongo este caso. Vean, aquí sale otra vez la cajita y estoy representando las fuerzas. Yo ya sé que si la cajita se mueve a la derecha, yo sé que el peso va hacia abajo. Como se va a la derecha, la fricción debe ir hacia la izquierda. Y algo muy importante, la normal, ¿ok? La fuerza normal es perpendicular a la superficie, al suelo. Vean, aquí hago un ángulo de 90 y siempre va hacia arriba. De alguna forma, la fuerza normal es la que contrarresta a la fuerza del peso para que este bloque se mantenga ahí y no traspase el suelo. Imaginemos que está en un plano inclinado. Convénzase de que la representación de fuerzas es la que está aquí. Este bloque se está moviendo hacia abajo. ¿Ok? Ahora, hay una relación entre la fuerza normal y la fricción. Y es la siguiente. La fricción es igual a mu k por la normal. Siempre que use la letra N mayúscula me estoy refiriendo a la normal. ¿Ok? No lo vayan a confundir con newtons. Mu es la letra del alfabeto griego. ¿Ok? ¿Sale? Parece como la M de Majin Buu. F es la fricción. N es la normal. Y mu k es el coeficiente de fricción cinético. Así se le llama. Muy importante esta relación, ¿ok, jóvenes? Muy bien. Hasta aquí le dejaríamos en el segundo video. En el tercer video vamos a hacer unos ejemplos sobre esto.